tal, amigos? Y esta serie dedicada a la canonización de nuestros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles no podía estar completa sin las palabras, sin esta entrevista exclusiva al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y quien fue además nuncio en Venezuela. En esta conversación exclusiva con el cardenal Parolin, nos presentó un mensaje lleno de esperanza y de unidad para el pueblo venezolano, resaltando la importancia de este acontecimiento no solo para Venezuela, sino para toda la Iglesia Universal. Los invito a ver esta entrevista exclusiva que tuve la ocasión de realizar desde el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Veamos. Hacemos el presente avance informativo con detalles de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El cardenal Pietro Parolin, una de las figuras más emblemáticas de la Santa Sede, abrió sus puertas a nuestra corresponsal en el Vaticano, Marilyn Stremamuno, para una entrevista exclusiva. Vamos a escucharlo. Nos encontramos en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano con una compañía muy especial. Tenemos el privilegio de llevarles en exclusiva esta entrevista con el cardenal Pietro Parolin, una persona muy querida por los venezolanos, pues estuvo en Venezuela como nuncio apostólico. Gracias por cedernos la entrevista. Gracias a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes, los videntes. Muy bien, Su Eminencia. Yo quisiera iniciar por una reflexión en cuanto a estas dos canonizaciones que son tan importantes, porque no solo son los dos primeros santos venezolanos, sino que además serán los dos primeros santos que va a canonizar Papa León XIV. ¿Qué lectura podemos hacer de este acontecimiento? Bien, una lectura religiosa, por supuesto, ¿no? Esto es uno de los momentos más importantes de la vida de la Iglesia, en donde la Iglesia reconoce la santidad de sus hijos. La santidad que otro no es que la perfección de la caridad. Entonces reconoce que algunos cristianos, hombres y mujeres, han intentado vivir el Evangelio de una manera muy radical, muy radical. Y ese es el significado de la canonización. Y proponer este ejemplo a todo el mundo cristiano, y sobre todo a los países de los cuales los santos provienen. Entonces, esto es un llamado especial a Venezuela para que acepte de realizar en la vida de todos los bautizados el ejemplo de estos dos grandes santos. Y usted, además de estar siempre muy cerca del pueblo venezolano, siguió muy de cerca las dos causas de canonización, pues no solo como su rol de nuncio ya se conocía sobre la presencia de estos dos personajes tan importantes, sino que además ya en el Vaticano estuvo de cerca en el momento de la firma, estuvo presente cuando Papa Francisco firmó los decretos cuando se encontraba hospitalizado en el Gemelli, y ahora ha acompañado, ¿no?, este camino para elevar a los altares a ambos santos. ¿Alguna anécdota? ¿Cómo vivió usted este proceso? Bien, primero debo de decir que me impactó mucho desde cuando llegué a Venezuela la devoción de los venezolanos hacia José Gregorio Hernández. Probablemente la Madre Carmen era menos conocida a nivel de la gente, y su conocimiento, digamos, progresó mano a mano que ella, progresaba el proceso para reconocer sus virtudes y proponerla a la veneración de los fieles. Diría que tengo muchísimas anécdotas de gente que me ha hablado de la intercesión y de las gracias recibidas a través del doctor José Gregorio Hernández. Me acuerdo que una vez creo que era en la universidad, que es la UNAM,
No, no, ¿qué es la universidad? ¿La católica? No, la Universidad Estatal de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central, entonces encontré algunos profesores que me dijeron que ellos sabían que José Gregorio Hernández llegaba cerca de la cama de los pacientes en los hospitales para consolarlos y para, digamos, alentarlos a sanarse. Esto fue. Y lo que siempre me impactó fue que a pesar de esta gran devoción que había en Venezuela hacia José Gregorio, la dificultad de seguir adelante con la causa, ¿no? Porque había problemas para recoger los documentos que comprobaban esta santidad. Pero al final esto se superó y ahora estamos en este momento tan importante. La Madre Carmen fue más discreta en el sentido que no tenía, como dije, no tenía toda esta devoción popular, pero creo que fue una gran mujer de veras, sobre todo por el hecho que ha fundado la Sierva de Jesús, pero también para el bien que ella ha hecho, sobre todo en el campo de la educación. ¿Considera que la santidad de Carmen Rendiles y de José Gregorio Hernández pudiera servir como catalizador de la esperanza y la reconciliación del pueblo venezolano? Sí, ciertamente. No olvidemos que estamos en el año santo de la esperanza. Esto es otro, digamos, como decir, elemento importante de esta canonización. Esa se enmarca en el jubileo que el Papa Francisco quiso ser el jubileo de la esperanza. Una de las cosas que yo siempre oí en Venezuela era eso. Necesitamos tener viva la esperanza, necesitamos tener viva la esperanza, que es una gran virtud cristiana, porque la esperanza nos hace caminar en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los problemas que todos tenemos en la vida, ¿no? Sin desesperar y sin perder, digamos, el valor de enfrentar todos los problemas Entonces, yo creo que sí. Y esa esperanza, todos los santos son motivos de esperanza porque nos dicen que es posible vivir el Evangelio, entonces vivir el amor del Señor hasta el final con total desprendimiento y entrega. Y en este momento también en las dificultades que está pasando Venezuela y todo el continente también, porque hay problemas un poco en otros países también. Entonces, estos son de veras motivos para tener viva la esperanza. Y usted vivió ese momento, ¿no?, de la firma del decreto, estuvo allí con el Papa Francisco cuando estaba hospitalizado. Fue, de hecho, tal vez uno de los últimos decretos que firmó. Creo que sí, creo que sí. ¿Qué sentimientos personales le genera estas dos canonizaciones? Con mucha alegría, de veras me sentí muy complacido porque creo que esto es, por supuesto, es una gracia del Señor. Aquí estamos hablando siempre en un plan, digamos, religioso, entonces el primer que actúa es Dios. Pero lo sentí también como un logro de los venezolanos, que ya mencionaba, ¿no?, que tuvo muchos años para llegar a este final. Entonces, como un logro de los venezolanos, que de veras le puede dar confianza en sus capacidades, en sus posibilidades de seguir adelante con renovado espíritu, y de reconciliarse y de trabajar para el bien común y todo eso. Entonces, de veras, para mí fue una gran alegría que se haya podido llegar a este resultado. Yo deseo agradecerle por estos minutos. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y quisiera, ya para cerrar, dejarle el micrófono abierto para que dé un mensaje a los venezolanos. Bien, el mensaje es muy sencillo. Entonces, el Evangelio puede de veras cambiar a los corazones y cambiar a las sociedades.
pero tenemos que este evangelio sea encarnado por personas concretas que viven en las situaciones más ordinarias de la vida. Los dos santos no hicieron, sí, hicieron muchas cosas, pero vivieron en la normalidad de la vida. Uno era un doctor que trabajaba para sus pacientes, para los pobres. La otra era una hermana que vivía su vida de comunidad y también a servicio de los demás. Entonces, si queremos de veras, digamos, cambiar la sociedad y transformarlas en una sociedad de amor, de paz y de solidaridad, tenemos de veras que mirar a estos santos e intentar vivir sus ejemplos. Muchísimas gracias, Su Eminencia. Sabemos que tiene de verdad muchos compromisos, sobre todo en estos días, y fue un regalo el poder conversar con usted. Sabemos el cariño que le tiene el pueblo venezolano y sabemos que usted también está siempre muy pendiente. Mucho cariño, sí, de veras. Venezuela se quedó grabada en mi corazón, su gente, y los recuerdos que tengo son entrañables. Y entonces aseguro también mis oraciones para todos los venezolanos, para el país, para su presente, para su futuro. Muchísimas gracias en nombre del pueblo venezolano. Gracias. Y bien, amigos, con esta entrevista tan especial, yo deseo regresar a Caracas y saludarlos desde el Vaticano. Buenas tardes.